El Museo Histórico y Etnográfico de Villafranca de los Barros acoge la exposición temporal Crea tu historia, un viaje al pasado a través de la imaginación, un trabajo que se inició el pasado 23 de marzo con la celebración del Día Internacional del Libro y como respuesta al confinamiento. David Gordillo, historiador del MUBI, coordinador de la actividad y comisario de la exposición, nos cuenta todos los detalles. Pues Crea tu historia es una actividad que surge en marzo, el pasado marzo, como respuesta al confinamiento en el que nos vimos sometidos en el museo, ¿no? Con el cierre de la institución por el estado de alarma. Es una actividad que está dirigida a personas o a chicos de entre 7 y 17 años y está basada en la técnica del storytelling, en la narración de historias. Nosotros proponíamos que ellos elaborasen un relato ambientado en el pasado a partir o bien de una pieza arqueológica de nuestro museo o de alguna colección cercana o bien a través de un yacimiento arqueológico del entorno. En ese sentido, ellos tenían que responder una serie de preguntas específicas que nosotros le planteamos basadas en la evidencia material. A lo largo de sus 6 ediciones, la actividad, dirigida a jóvenes de entre 7 y 17 años y basada en la técnica del storytelling, ha contado con la participación de 55 personas, autores de 115 microrrelatos. En total han participado 55 personas y han elaborado 115 relatos. Han participado tanto personas de Villafranca de los Barros como personas de los pueblos del entorno, como Ribera del Fresno, Zafra, Mérida y Almendralejo. Estas historias están ambientadas en el pasado de Villafranca y de la región y ofrecen un recorrido histórico que se inicia con los primeros indicios de ocupación de nuestro territorio hace 300.000 años, pertenecientes a especies humanas distintas a la nuestra, hasta la época romana. Esta inmersión se realiza a través de piezas pertenecientes a la colección del Museo de Villafranca y a la de otros museos como el Museo Arqueológico de Badajoz o el Museo Arqueológico Nacional, donde está depositada la conocida Tégula de Villafranca, así como de yacimientos como la Cueva de Maltravieso en Cáceres, el edificio tartésico de Casas del Turuñuelo en Guareña o la ciudad fortificada de Cerro Hornachuelos Fornacis en Ribera del Fresno, entre otros. Crea tu historia empieza en la prehistoria hace 300.000 años con las primeras evidencias de presencia humana en el territorio. Esas evidencias corresponden a especies distintas a la nuestra, entre ellas son el heidelbergensis y el neandertal. Nosotros les proponíamos a los chicos, a través de varias manifestaciones, como las pinturas de la Cueva de Maltravieso o varios útiles de piedra, que ellos elaborasen un relato para retratar esas primeras sociedades de cazadores-recolectores. A continuación nosotros buscamos el siguiente periodo, que es el Neolítico y el Calcolítico, donde ya se inventa la agricultura y surgen los primeros poblados. Entonces, a raíz de esos primeros poblados y esas primeras manifestaciones, nosotros buscábamos que ellos elaborasen un relato pensando cómo sería su vida si hubiesen vivido en ese periodo. Y para ello les damos una serie de materiales que tenemos en el museo. Algunos de los ídolos calcolíticos que tenemos de ese periodo, que proceden tanto de la Pijotilla, que es un yacimiento en Solana de los Barros o en Villafranca, y también del dolmen de Huerta Montero, que es un sepulcro megalítico, y ellos elaboraron unas historias que en muchos casos no solo estaban ambientadas en ese tiempo pasado, sino también estaban ambientadas en el presente, donde ellos aparecían como personas que descubrían esos monumentos y que entregaban los materiales, por ejemplo, al museo. Eran algunas de las historias. A continuación nos fuimos a la Edad del Bronce, donde ya ellos tuvieron que hacer sus historias concretamente a través de una manifestación muy característica del suroeste peninsular, que son las llamadas estelas de Guerrero y las estelas diademadas. A la vez que ellos conocían qué eran esas estelas, qué representaban o qué pensamos que podían representar, ellos tenían que elaborar sus propias estelas, con todos los elementos iconográficos que aparecían en ellas, y reflejar la historia del personaje o de los personajes que ellos estaban construyendo en sus historias. Es así que ellos elaboraron sus propias estelas basándose en las distintas estelas que conocemos repartidas por el territorio de Cáceres, de Badajoz o de Huelva y Sevilla. También les proponíamos que hiciesen historias o que compaginasen esas historias con otras manifestaciones del periodo, son como las manifestaciones de pinturas esquemáticas de la zona de hornachos que también conocemos y que ellos incluyeron en sus relatos poniéndolas en relación con las estelas. El siguiente periodo que nosotros tratamos es el periodo que llamamos periodo orientalizante y en el que aparece Tarteso.
donde ellos toman contacto con una realidad de la que no sabemos mucho a nivel material, pero tenemos muchas dudas, y nosotros elegimos o escogimos para que se introdujesen en ese periodo en un yacimiento concreto, que es el yacimiento de Casas del Turuñuelo, y es uno de los llamados edificios ocultos bajo túmulo. Se trata de un edificio que está en proceso de excavación, muy similar a los de Canchorro Vano y La Mata, y en este edificio tiene la particularidad de que se trata también de un edificio que deliberadamente destruyen en el siglo V y lo sepultan. Y en este caso la particularidad que tiene el Turuñuelo es que en el patio monumental de ese edificio se encontró un sacrificio de 61 animales. En este caso nosotros, como tomamos la decisión de proponerles a los chicos que respondiesen a la pregunta de por qué se habían sacrificado esos animales. Y para ello pedimos la colaboración de la directora de las excavaciones del Turuñuelo, que es Esther Rodríguez, y ella nos elaboró un pequeño vídeo explicativo contándonos qué es Tartessos, qué es esa civilización, y contándonos lo que sabíamos de ese periodo. En ese sentido, de la mano de esa pregunta que está tratando de responder, de por qué se sacrifican esos caballos, ellos dieron su propia respuesta, y además algunas de ellas eran muy curiosas, porque para responder por qué se sacrificaron esos animales acudieron a razones como muy actuales, como por ejemplo la existencia de una pandemia o de una crisis sanitaria como la actual, ¿no? En ese sentido, nos parecía interesante que unir la investigación con la creatividad, y así ellos se diesen cuenta también que en la investigación es una parte fundamental la capacidad que tengamos de generar respuestas y de generar preguntas. Y para la siguiente edición, la que está relacionada con la llegada de los romanos a la península ibérica, elegimos un yacimiento muy emblemático de Tierra de Barro, que es el yacimiento de Cerro Hornachuelo. Cerro Hornachuelo tuvo un poblado fortificado de época romana, que se funda justo después de la conquista romana del territorio, y es un yacimiento que, aunque se excavó hace 30 años, es un yacimiento que sigue todavía dándonos mucha información sobre cuáles son los primeros asentamientos o los primeros lugares de control del mundo romano. Nosotros para este periodo solicitamos la colaboración de Alonso Rodríguez Díaz, que es profesor de Prehistoria de la Universidad de Extremadura, natural de Villafranca, y que ha sido el director de las excavaciones en Cerro Hornachuelo. Él nos hizo una introducción, que es la que veréis en los paneles, sobre qué es el yacimiento, qué conocemos de él y qué cosas nos quedan por conocer, y fueron los chicos los que tuvieron que responder una serie de preguntas, a los que se les planteaba que eligiesen un personaje del periodo, bien fuese un campesino, un soldado o bien fuese cualquier otro tipo de personaje, y pensasen cuál era su vida o cómo era su vida dentro del yacimiento, sobre todo en relación con la explotación de las minas de plomo y de plata que hay en la Sierra de Hornachos y que eran las que controlaba Hornachuelo. Ellos no solo dieron respuestas, sino que también pensaron cómo sería o cuáles son las cosas que les gustaría descubrir si fueran arqueólogos. Era otra de los objetivos que también queríamos, que era despertar esas vocaciones relacionadas con la arqueología. Y por último, la última edición la dedicamos al mundo romano, y en este caso elegimos una pieza emblemática que es la tégula de Villafranca. La tégula de Villafranca es una pieza arqueológica que se encuentra en el Museo Nacional, el Museo Arqueológico Nacional, que se encontró en torno a 1890 en Villafranca, y que tiene la particularidad de ser la única carta que se conserva en todo el Imperio Romano escrita sobre una teja. La tégula ha sido motivo de muchísimos estudios, incluso de una novela histórica que es la que nosotros aquí también presentamos, y el contenido de esa carta lo que narra es que a raíz de un incidente en el campo, una esclava fue enviada a trabajar estando embarazada y perdió a su hijo. En esa carta el dueño de la esclava se refiere a ella como el beneficio del amo, lo que nos permite que ellos vean la deshumanización de los esclavos y sean capaces de, además de conocer ese periodo histórico, de empatizar y de lograr una serie de habilidades que van más allá de la escritura o de la organización y gestión de la información. En este caso nosotros le planteamos cuál es el contenido que conocemos de la carta, esa línea, y ellos tenían que imaginar o ellos tenían que recomponer esa escena
o incluso tenían que especular con la siguiente carta con la anterior, intentando de reconstruir esa escena que nos cuenta la tégula de forma parcial. Y esa fue la última edición, y al ser la última pensamos que era oportuno que participasen también adultos, ya que es una pieza que genera mucha curiosidad dentro de Villafranca. Así que fue una pieza donde contamos además con la colaboración de personas de más de 18 años y que incluso venían fuera de la provincia, como lugares como de Madrid o de Salamanca. Todas las ediciones han sido online y se han desarrollado de marzo a julio. Y en julio terminamos las ediciones y nos pusimos a elaborar, a componer la exposición, que había sido el compromiso inicial cuando creamos la actividad. Han sido 6 ediciones y todas ellas han contado pues, con un plazo más o menos de 2 semanas para su ejecución. Nuestro interés es que los profesores pudieran incluirlas dentro de los programas de estudio, pero además que no se solapasen dentro de las actividades del curso, además de un curso bastante accidentado como el que tuvimos el año pasado. La calidad de los relatos les ha llevado a crear esta exposición. A través de la ficción han dado respuesta a algunas de las preguntas abiertas por la investigación. Sí, cuando nosotros recopilamos todos esos relatos, incluso cuando nos íbamos llegando, nos dimos cuenta de que no solo eran capaces de gestionar el conocimiento, sino que incluso eran capaces de dar respuestas muy significativas. Incluso cuando hablábamos con los investigadores que han colaborado con nosotros y les comentábamos las respuestas que ellos habían dado a las preguntas, nos decían que curiosamente habían llegado a conclusiones muy parecidas con las que ellas estaban trabajando, lo que nos indica que al fin y al cabo ellos se sienten parte o estaban aprendiendo sintiéndose parte de la resolución de un problema, y lo tomamos así, y muchos de ellos incluso han tenido una extensión superior a la que nosotros indicamos como recomendada, lo que supone que además ellos se han implicado de una forma muy directa, y no solo se han implicado ellos, sino también los padres, que han estado directamente controlando cómo son esos relatos, incluso ayudándoles a elaborarlos. Crea tu historia es una reivindicación de la imaginación y la creatividad como motores de conocimiento. Gordillo cree incluso que de aquí saldrán futuros historiadores. Sí, saldrán algún historiador, y seguramente tengamos que sentirnos amenazados los que estamos ahora, porque realmente una de las cosas buenas que tiene la existencia de un museo es que lo que hablamos antes es que despierta vocaciones y que incluso es capaz de canalizar cierto interés hacia la historia, ¿no? El interés también de esta actividad es que muchos chicos veían como algo lejano la arqueología o la historia, y se dan cuenta de que en nuestro propio territorio, en Tierra de Barros, en Villafranca, hay muchas piezas y hay mucho trabajo por hacer en historia, ¿no? Incluso algunos de ellos en los correos nos comentaban que les gustaría en adelante ser historiadores, ¿no? Para nosotros es importante porque creemos que si sirve para algo esta institución es para potenciar la conservación o la sensibilización hacia el conocimiento y hacia la protección del patrimonio. Esta muestra no se quedará aquí, la pretensión es que sea itinerante. Nos gustaría que la exposición fuese itinerante, porque al trabajar estrechamente con los colegios nos indicaron que era una actividad muy apropiada para incluirla dentro de las actividades docentes, y sería sensacional que pudiésemos compartir con ellos cómo con pocos recursos o con unos recursos muy sencillos hemos sido capaces de poner en marcha una estrategia didáctica que al fin y al cabo sirve pues para fortalecer competencias desde la escritura, la expresión oral, la escrita, el conocimiento de la historia, y creo que pueden ser muy interesantes de cara a que nosotros en un futuro, desde el museo, seamos capaces de desarrollar otras actividades similares a esta, y que sean los colegios los que puedan ver cómo se ha hecho y cuáles son los resultados que da esta actividad. Aún se puede visitar en el MUVI.